El Imperio Bizantino se constituyó de la división Imperio Romano, en el año 395, en 12 partes, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla y el Imperio Romano, con su capital en Milán. Origen del Imperio Bizantino. Su nacimiento fue cuando el emperador Teodosio, al darse cuenta de los costos y realmente difícil que resultaba mantener seguras las fronteras del Imperio Romano, tomó la decisión en el año 395 de dividirlo en 12. El Imperio de Oriente y el de Occidente. El Imperio Romano de Oriente fue entregado a su hijo Arcadio. El Imperio de Occidente desapareció en el año 476 RDC a causa de los ataques germanos. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, conocido también como Imperio Bizantino, sobrevivió a los ataques germánicos y vivió una época de auge hasta su caída en el año 1453 cuando el Imperio Otomano conquistó su capital, Constantinopla. Como todo imperio con modificaciones políticas, económicas y sociales, también tiene efectos en la cultura, dando hacia el origen del arte bizantino. Por arte bizantino se conoce el conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino, desde el siglo IV hasta el siglo XV. Sin embargo, este estilo se mantiene vivo actualmente como vehículo de expresión de la Iglesia Ortodoxa. El arte bizantino nació con el ascenso del cristianismo a la corte imperial. A comienzos del siglo IV, Magencio y Constantino se disputaban el título de Augusto en el Imperio Romano, dividido entonces en 12 administraciones, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Inspirado por un sueño que auguraba su triunfo bajo el signo de la cruz, Constantino derrotó a Magencio en la batalla del Puente Milvio en el año 312. Constantino asumió el control del Imperio Romano Oriental, puso fin a la persecución de los cristianos por medio del Edicto de Milán, año 313, y adoptó el cristianismo como religión de su corte. La sede del Imperio Romano de Oriente fue establecida en Bizancio, de donde viene el nombre de Imperio Bizantino, a pesar de que Constantino hizo llamar a la ciudad Constantinopla desde el año 330. El emperador y sus sucesores sentían el deber de proveer condiciones para el culto, lo que fue el germen del arte bizantino. Pero al principio, lo que el imperio tenía a la mano era el arte y la arquitectura grecorromana, ideados para otras funciones. Por un lado, los templos paganos eran concebidos como casa del dios al que conmemoraban, de tal manera que nadie podía entrar en ellos. Por otro lado, estos templos albergaban una estatua del dios en cuestión, y los paganos creían que éstas eran consustanciales al dios mismo. Ambos principios eran contrarios al cristianismo. Los primeros cristianos heredaron de los judíos el rechazo a las imágenes, particularmente las escultóricas. Pero además, creían que Dios no habitaba en templo alguno y que la adoración se hacía en espíritu y verdad. Por esta razón, se reunían en domus ecclesiae, término latino que significa casa de la asamblea, sinagoga en griego, destinadas a compartir la palabra y a celebrar el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, con el ascenso del cristianismo, se hacían necesarios espacios más amplios. Junto a esto, el imperio, de mentalidad pagana, aspiraba a revestir la celebración cristiana de signos de estatus. Por ello, el investigador Ernst Gombrich propone la pregunta: ¿cómo resolver esta cuestión en la arquitectura y, luego, cómo decorar aquellos espacios en el marco de una fe que prohibía la idolatría? En un principio, el arte bizantino se inspiró en el arte paleocristiano. Al igual que reflejó el interés en el estilo grecorromano del imperio, del que se sentía heredero. Al mismo tiempo, asimiló la influencia del arte oriental. Pero la necesidad de marcar diferencia con el paganismo provocaría una transformación que pasaría, obligadamente, por sesudas discusiones teológicas. Entre las muchas doctrinas circulantes, la más aceptada fue la tesis de la doble naturaleza de Jesús, humana y divina. Bajo el argumento de que Él es la imagen del Dios invisible col 1:15, se permitió el desarrollo de un arte pictórico cristiano. Conozcamos sus normas, formas y significados. El icono como máxima expresión del arte bizantino. La principal manifestación de la pintura bizantina son los iconos. La palabra icono proviene del griego icon, que significa imagen, pero están concebidos como vehículos de oración personal y litúrgica, tal como informa Viloria. Por ello, la sensualidad es suprimida deliberadamente. En la antigua edad, los iconos eran hechos por iconógrafos, monjes consagrados especialmente para el oficio de escribir teología en los iconos. Hoy en día los iconógrafos pueden ser laicos consagrados. Las piezas también se consagraban.
En sus inicios, los iconos sobre tabla registraban la influencia de los retratos del Fayum en Egipto. A diferencia del arte occidental, los iconos cumplían funciones litúrgicas. Por lo tanto, no pretendían imitar la naturaleza, más bien, pretendían dar cuenta de una relación espiritual entre el orden divino y terrenal, bajo estrictas normas teológicas y plásticas. Características de la arquitectura bizantina. Adopción de la planta basilical y desarrollo de la planta centralizada. La primera solución que hallaron los bizantinos fue adaptar las basílicas romanas o salaes reales a las necesidades de la liturgia y de la corte imperial. Al respecto dice el historiador Ernst Gombrich: estas construcciones, las basílicas, eran empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de justicia, consistiendo principalmente en grandes salaes oblongas, con estrechos y bajos compartimentos en las paredes laterales, separadas de la principal mediante hileras de columnas. Con el tiempo, la planta basilical se convirtió en un modelo de iglesia cristiana, al que pronto se sumó la planta centralizada o de cruz griega en tiempos de Justiniano, una aportación original del arte bizantino. Adopción de elementos constructivos romanos. Al nivel constructivo, los bizantinos adoptaron las técnicas y recursos constructivos del Imperio Romano. Entre los elementos romanos usaron principalmente las bóvedas de cañón, las cúpulas y los contrafuertes. Usaron también las columnas, aunque más con carácter ornamental, excepto en las galerías donde funcionan como soporte de las arcadas. Nuevos usos y aportes arquitectónicos. La arquitectura bizantina aportó el uso de pechinas como sostenimiento de las cúpulas, aplicadas en las plantas centralizadas. Asimismo, diversificaron los capiteles de las columnas, dando lugar a nuevos motivos decorativos. Primera etapa, 395 a 850. Es la etapa de máxima expansión. En arte se le llama la Edad de Oro del arte bizantino. En esta época destaca el poder de Justiniano, 527 a 565, emperador que intentó reconstruir el antiguo imperio romano. Aunque las leyes de esta época eran en parte romanas, la cultura y la lengua eran griegas, el idioma mayoritario del Mediterráneo oriental. En esta etapa nos centraremos en el presente tema. Segunda etapa, 850-1050. El imperio bizantino se extiende por el este de Europa, pero va a perder territorios en Asia y África con la aparición del Islam. Tercera etapa, 1050-1453. Desde el punto de vista religioso se produce aquí la separación o cisma de la Iglesia de Roma. La religión cristiana ortodoxa no reconoce la autoridad del Papa. En el terreno político esta etapa es de decadencia. El imperio va a perder. Con la dinastía de los paleontólogos, se da una tercera época de oro en el arte bizantino, que va desde el siglo XIII al siglo XV. Esa tercera época pasa por la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año de 1453. El centro tanto de la fe ortodoxa, como el arte bizantino, pasará de Constantinopla a los países eslavos como Rusia, Bulgaria y la misma Grecia. Esta tercera edad se prolongará especialmente en lo referido a la pintura de íconos más allá del siglo XV, incluso llegando más allá de nuestros días. En 1453, con la caída de Constantinopla, la actual Estambul, en manos de los turcos, la Basílica de Santa Sofía quedó convertida en mezquita, añadiéndosele nuevos elementos como los minaretes exteriores, sufriendo su decoración interior intervenciones desacertadas que disminuyeron el esplendor original. Con la tercera edad de oro el arte bizantino se extenderá por Grecia y Creta y dado que no se producirán importantes innovaciones, los modelos ya creados se repetirán constantemente. La ciudad de Mistra, en el Peloponeso, se constituirá en el ejemplo más destacado de esta época, donde también hacen su aparición las cúpulas bulbosas de las iglesias rusas.
De las pocas novedades que se producen cabe destacar el aumento de decoración en los exteriores. Los problemas religiosos condicionaron y conmocionaron a la compleja sociedad bizantina. El movimiento iconoclasta, 726-843, que se opuso al culto de las imágenes religiosas por considerarlo idolatría, tuvo una gran incidencia en la producción artística al impedir la realización de nuevas obras de arte e incluso destruir muchas de las existentes. El icono bizantino por excelencia terminó siendo la representación de imágenes sagradas sobre tabla, aunque en principio llegó a abarcar a las realizadas en todo tipo de materiales, marfiles, mosaicos, tallas o pinturas.